la resurrección? ¿Se gozaron el viernes? Llegando entonces, necesito allá atrás que ahora estemos. Bueno, Johnny está ahí, Johnny. Que voy cogiendo con todos estos textos. Que tengo muchos ahí hoy. Pero ustedes me van a aguantar. Y Dios va a hacer un milagro. Llegando entonces a algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa, murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Se llama la viuda negra. Ay, mi madre. Mató a 7. Finalmente murió, gracias a Dios, murió también la mujer. Yo acabo de dañar la Biblia. Eso no se hace. Miren que yo me prometí que no iba a hacer ese chiste leyendo la Biblia. Pero ya que lo hice, lo termino. En la resurrección, ¿cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron. Si yo la llego a ver subir al cielo, cojo. Los 7 salieron cogiendo. Acá arriba también. No. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos va a ser mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos, qué palabra tan bella, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, el siglo venidero, ¿se acuerdan? Este siglo, el siglo venidero. ¿Okay? Y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole a algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle más. Estamos en la semana de la crucifixión. Y recuerde que Jesús llegó allí a Jerusalén en la entrada triunfal, domingo pasado. ¿Se acuerdan? Y entró por allí y él revolcó el avispero, él formó un desperpero allí, porque se enfrentó abiertamente a todos los líderes religiosos de la nación que tanto daño le habían hecho al pueblo. Ya vimos todo eso, ¿no? Y ya en este momento la guerra está declarada entre ambos bandos. Ellos ya vinieron y retaron la autoridad de Jesús abiertamente frente a todo el mundo. Después cuestionaron políticamente lo que vimos el viernes. Esta moneda, ¿es justo darle al César lo que es del César? Se metieron en política. La idea era tomarlo por alguna esquina para tumbarlo, para que la gente se le fuera en contra. Y ahora vemos un cuestionamiento teológico, ¿bien? Buscando una falla a ver si Jesús se cae y poder eliminarlo. Fíjense que el pasaje comienza hablando de un grupo particular, llama los saduceos, diga conmigo, saduceos. Y le hacen una pregunta cargada. Usted sabe lo que es una pregunta cargada, ¿verdad? Hay una intención detrás de la pregunta. La pregunta era burlarse de Jesús. Es una pregunta acerca de la resurrección. ¿Y por qué hacen esa pregunta? Bueno, vamos a hablar de los saduceos. ¿Quiénes eran esta gente? En esa época había al menos 2 grupos particulares en el templo, ¿okay? Aparte del pueblo, ¿no? Pero 2 grupos de más o menos gente líder o gente que los demás seguían. Estaban los fariseos, usted ha escuchado hablar de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Los fariseos eran el grupo popular del pueblo. La gente seguía más a los fariseos, eran más como de pueblo. Lo que en una iglesia más tradicional le llamarían líderes laicos. No son el clero, pero son líderes de la organización, ¿no? Ayudan a los pastores, qué sé yo qué, líderes laicos.
El punto con los fariseos era que eran bien orgullosos espirituales. Eran los orgullosos, los que se creían que eran más espirituales que los demás. ¿Usted ha visto gente así? No levante la mano, no diga nada. Y no mire a nadie por si acaso. Usted sabe que donde quiera uno se mete y uno ve gente que como que se creen más santujón que los demás. Pues estos eran los santurrones. Eran tan santurrones que habían agarrado el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y se habían inventado un montón de cosas encima. Porque ellos eran más santos que Dios. Y tenían que arreglar las leyes de Dios para hacerlas todavía más profundas. Así que ellos habían hecho de la ley de Dios un libro terrible de reglas que nadie podía seguir. Si usted estuvo alguna vez en una iglesia legalista, sabe de lo que estamos hablando. Que para ese grupo particular, en algún momento particular, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, y la lista es gigantesca. Y usted siempre se siente que está mal, y usted siempre se siente que no va a llegar. Porque todo lo que hace está mal. Y eso hiere el corazón y te daña tu relación con Dios, porque Dios a lo último se convierte en un juez malo que está esperando que tú falles para pegarte un rayo. Yo espero que los que estuvieron el viernes saben que ese no es el Dios nuestro, ¿verdad? ¿Quién es tu Dios? Tu Dios es tu Padre. Y ciertamente hay que obedecer a Dios. Hay reglas morales y éticas en el Señor. Pero no porque nos van a castigar, sino porque el amor de Dios se derrama tan fuerte que tú a quien amas lo quieres agradar. ¿Me escuchó? Repito, a quien tú amas, tú lo quieres agradar. Así que el proceso de vida cristiana, el proceso de santificación, no sale porque tengo miedo de que alguien me está velando y me va a matar. Aunque a veces yo solo predique así, para ver si los pongo al día, algunos aquí. No, el proceso es porque ames tanto a Dios que no puedes hacer otra cosa que agradarle. Pero estos tipos no eran así, estos eran los legalistas de la época, estos eran los súper espirituales legalistas. Son los fariseos, diga conmigo fariseos. Entonces están los saduceos. Los saduceos, por otra parte, eran el clero, eran parte de la élite religiosa, parte de los líderes del pueblo. Entonces estos tipos eran snobby. ¿Sabes lo que es snobby? Los guaynabitos. Ay, Dios mío, ¿hay guaynabitos aquí? Perdón. Hay un guaynabito ahí, perdón. Los guaynabitos, de caché. Pues entonces, estos eran los snobby, los chicos de caché, ¿no? Estos eran, mira el problema que esta gente tenía. Las escrituras, lo que es el antiguo, en el tiempo de Jesús existía el Antiguo Testamento. Las escrituras era eso. Está el Pentateuco, los 5 libros que Moisés escribe. Pero luego están los profetas, los salmos, los libros históricos. Un principio básico de la palabra es que Dios va revelando su verdad progresivamente. Cuando usted estudia la Biblia de manera correcta, usted va a ver que hay unas verdades de Dios en Génesis y después en Éxodo y así por el estilo. Pero cada cosa luego es explicada y expandida hasta que llega Cristo, quien es la revelación total de Dios. Y no solamente ahí, sino después las cartas de los apóstoles. Entonces nos explican cómo Cristo es la revelación total de Dios. Eso la Biblia, cuando la leemos de tapa a tapa, entendemos que lleva un hilo conductor. Ya tú estás en el tiempo de Jesús. Por lo tanto, Dios se había revelado desde Génesis hasta Malaquías. Pero los saduceos solamente le daban importancia al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Decían que el resto no eran libros dignos de leer o de estudiar. Por lo tanto, muchas de las doctrinas que se desarrollan luego y que Jesús las habla, ellos no las creen. Se habían convertido a gente que solamente tenían la ley de Moisés para seguir, ¿ok? Y no habían visto otras cosas. Eran sumamente materialistas, habían llegado a un nivel que ellos no creían en la resurrección ni en la vida espiritual. Eran, diga conmigo, materialistas. En Hechos 23:8, yo creo que lo tienes por ahí, Hechos 23:8, mira a ver. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea que tenías 2 grupos en el templo, unos que eran espirituales y creían en las cosas de Dios, y los fariseos en eso estaban bien. El mundo espiritual existe, ¿ok? La resurrección existe, la vida después de la muerte existe. Y los saduceos estaban por las cañas.
No creían ni en la luz eléctrica. Míralo ahí. Ahí tienes dos extremos. Los espiritualistas, legalistas, y los materialistas. Los que dicen solamente el aquí y ahora sirve. Así que cuando los saduceos se acercan a Jesús para hacerle la pregunta acerca de la resurrección, la pregunta está cargada. ¿Por qué está cargada? Porque ellos quieren mostrarle a Jesús que Él es un disparatero. ¿Está conmigo hasta ahí? ¿Sí o no? Feedback. Estoy vivo, pastor. Amén. La pregunta que los saduceos le hacen a Jesús surge de la ley de Moisés. Está en Deuteronomio 25, 5 y 6. Yo se lo leo porque es que quiero avanzar, pero quiero que usted escuche. Ponla ahí. Si ven novelas y ven cosas todo el día, ponla ahí. Pon ahí, Deuteronomio 25, 5 y 6. Ellos le hacen una pregunta a Jesús y está basado en la ley de Moisés, que decía lo siguiente: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se va a casar afuera con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado del pueblo de Israel. La ley particular de Israel, no venga a aplicar esto ahora a su vida, la ley particular de Israel era bien importante, la familia. ¿Okay? Cada familia llevaba al padre, sí era una sociedad patriarcal, sí. ¿Y qué? Ok, seguimos. Y el nombre del padre era el que mantenía la secuencia, porque en las familias de Israel tu propiedad era un terreno. ¿Okay? Entonces cada familia tenía su terreno y los hijos lo cultivaban y eso les daba la prosperidad. Entonces cuando había un hombre que se casa con una mujer y joven muere y no tiene hijos, entonces se iba a perder la sucesión. Alguien podía venir y comprarle la deuda a la viuda y sacarla de allí y el nombre de esa familia perecía para siempre. Que cuando usted ve las genealogías en Israel dice David hijo de Isaí, ¿se acuerdan? Jesús hijo de José, porque la tradición, la genealogía venía por el padre sucesivamente. Así que esta ley lo que le pedía era, si tu hermano muere y no dejó descendencia, que esa mujer no se vaya fuera de la familia. Alguien de la familia le da descendencia y ese hijo le va a dar nombre a su padre. ¿Lo entendió? ¿Están conmigo hasta ahí? Ok. Para que su nombre no sea borrado de Israel. Ahí es que viene la pregunta de los saduceos que dicen, oye, si un hombre se casa, y vienen con una historia hipotética, 7 hermanos, lo querían llevar el 7 en el mundo israelita es la perfección, no, lo querían llevar a lo máximo. Si este se murió y se casa con el otro y tampoco le da hijos y se casa con el otro y llega 7 veces y la mujer se casa 7 veces. Oye, según tú la resurrección existe, cuando lleguen al cielo, ¿qué clase de revoluta has inventado, Jesús? Ahora los 7 van a querer estar con ella. Le estaban diciendo, ¿no ves que el asunto de la resurrección es un desastre? La respuesta de Jesús es magistral. Hay una frase que Jesús dice que Lucas no la tiene, pero la tiene Mateo. Llévame allí, por favor. Mateo 22, 29, en la misma... Y dice, Mateo 22, 29, si me hace el favor. Si lo tienes, si no yo lo leo acá. ¿No lo tiene? Está bien, yo voy. Escúchenme, por favor, escúchenme. No miren, ok, ahí está. Léelo conmigo, 1, 2 y 3. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ustedes están equivocados por un problema que tienen. De hecho, tienen 2 problemas. Son unos ignorantes de la palabra de Dios y no le creen a Dios. Ni conocen su palabra y por lo tanto no creen en su poder. Diga conmigo, ni conocen su palabra, ni creen en su poder. ¿Se acuerdan cuando hace una semana les dije que esto tiene que ser una iglesia de palabra y espíritu? ¿Se acuerdan de eso? No hay cristianismo sin el conocimiento profundo de la Biblia y sin el mover profundo del Espíritu de Dios.
Jesús le dice a esta gente, ustedes son unos ignorantes de la Escritura. Por solamente estar estudiando una porción, lo que a ustedes les interesa, a detrimento de los demás, del resto de la Biblia, los profetas, los salmos, todo eso, ustedes saduceos tienen una pobre teología y esa pobre teología les produce una pobre vida espiritual. Cuando usted escucha una iglesia, una congregación, y no estamos aquí para criticar a nadie, pero que enfatiza mucho una sola cosa, eso es un problema serio. Cuando yo predico siempre lo mismo. Busco solamente los textos que me gustan y para decir lo que yo quiero decir. Un ejemplito así chiquito. Dame 100 pesos para que Dios te dé 1000. Y está por aquí en Isaías que dice que Él va a pasar las riquezas de los impíos a las manos del justo. Bla, 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 bla. Cuando no te predico la totalidad de la palabra del Señor, hay cosas que no vas a escuchar y te voy a hacer débil en tu fe. Entonces Jesús está hablando eso. Ustedes han dejado de escuchar todo el consejo de la palabra de Dios, las partes que les gustan y las partes que no. Y el resultado es que su fe es muy pobre. Pero no solamente eso, al ignorar las Escrituras, ignoran quién es tu Dios, ignoran su revelación, por lo tanto ignoras su poder. Como no entiendes las Escrituras, te has vuelto un materialista. Todo lo que hace falta está aquí y ahora. Señor, dame salud y dame chavo. ¿Le suena? ¿Le suena? Yo voy a la iglesia si todo me sale bien. Yo estoy con el Señor si Él me arregla todo esto. Pero si no me sale bien, pues me voy. Molesto porque Dios no me dio lo que yo quería. Aquí y ahora. Esa mentalidad chiquitita es una mentalidad de poca espiritualidad. Como no entendían la Escritura, terminaron negando la vida sobrenatural. Como si Dios no tuviera el poder de hacer todo lo que está escrito en su palabra. Para todos los efectos, estos eran cesacionistas. Eran los que no creen en el poder manifiesto de Dios. Y por esas dos cosas, por ignorar las Escrituras e ignorar el poder de Dios, es que pensaban de la resurrección como pensaban. La resurrección, eso está apagado. Préndanlo, por favor. Sorry, que es que ya como que estoy a punto de quitarme esto. No, pero está bien. ¿Están conmigo? La resurrección es una de las doctrinas más importantes de toda la Escritura. La resurrección es la vida eterna. Lo que los apóstoles llaman en la palabra la esperanza de gloria. Es bien importante que entiendas que este momento particular, Jesús enseña de la resurrección porque solamente días después Él iba a resucitar. Y lo que Él le habla a los saduceos luego iba a mostrarse cuando la piedra fuera movida y Cristo no estaba adentro. ¿Me entendió hasta ahí? Por lo tanto, Él está resolviendo una duda teológica en el pueblo. Y yo quiero que tú y yo entendamos hoy lo que significa la resurrección. Te dije que los apóstoles de ahí en adelante, cuando escriben los evangelios, cuando escriben sobre todo las cartas, llaman a la resurrección la esperanza de gloria. Diga conmigo, la esperanza. Repítalo, la esperanza. ¿Qué es una esperanza? Cuando usted va al gimnasio, ¿qué usted está esperando? Que lo que está aquí desaparezca, ¿cierto? Cuando se unta una cremita para las manchas, ¿cuál es la esperanza? Que las manchas se vayan. O sea, usualmente la esperanza, iba a decir una cosa y iba a dañarle, lo iba a dañar, así que no va. La esperanza es esperando algo bueno, ¿sí o no? Yo tengo la esperanza que las cosas mejoren. Tengo la esperanza que me den una promoción. Eso es, uno espera cosas buenas, uno espera mejorar en la vida, uno espera que otras cosas funcionen. Cuando los apóstoles llaman a la resurrección la esperanza es porque ahí es el final de toda tu carrera como creyente en el Señor. Ahí es hacia donde vamos. Es una existencia prometida que trasciende, más grande, más hermosa que esta vida presente que tanto nos duele
y tanto nos angustia. Porque en esta vida presente hay dolor, ¿sí o no? Dolor que nosotros causamos o que nos causan a nosotros. Angustia que nosotros causamos o nos causan a nosotros. La vida presente es difícil. Y dígame si no es cierto, no. Que llega el punto que uno dice, ay Dios mío, ¿cuándo esto se va a acabar? Claro, cuando nos dicen, se acaba cuando te mueras. No, pues que no se acabe nada. Pero es así. Tú esperas que algún día llegue un momento, un estado particular, donde todo salga bien, donde todo sea color de rosa, donde vas a un campo a correr así con una pamela y no te piquen los mosquitos. O no llueva y te llenes los pies de fango y no te caigas al piso, o venga un perro y te muerda. Tú dices, pero es que ¿dónde está ese lugar? ¿Dónde está ese sitio? ¿Dónde está ese olor? ¿Dónde está ese sabor? ¿Dónde están esos paisajes? ¿Dónde está esa vida de descanso y paz? Que sé que existe porque está aquí, hay algo que me dice que existe, pero no lo encuentro. No lo encuentras porque no es aquí, es la vida eterna con el Padre. Dale un aplauso al Señor. La esperanza es esa existencia prometida más grande que la vida que llevas hoy. Responde a todos los anhelos del corazón humano y que hemos intentado muchas veces conseguir con las cosas de esta tierra, pero como te acabo de decir, eso fue lo que nuestros padres vivieron en el Edén, le dieron la espalda y por eso estamos como estamos. Eso lo hablamos el viernes. Pero entonces la cruz de Cristo nos ofrece, escúcheme, la esperanza de volver a casa. ¿Sabe dónde? Al Edén. Al lugar en que el hombre y Dios están cara a cara por la eternidad, en paz. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Ok. Así que cuando esta gente viene con esta locura criticando, ¿verdad?, la resurrección, Jesús le responde. El versículo 34 ya lo vimos, dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Cuando usted lee esto, los más jóvenes aquí salen corriendo, Señor, no vengas hasta que me case. Porque ya sé que allá afuera, allá arriba no me voy a casar, así que aguántate un poco, por favor. ¿Ok? Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, los que fueren tenidos por dignos de llegar al siglo venidero y la resurrección de entre los muertos, porque se llega al siglo venidero con la resurrección de entre los muertos. Ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden morir más. Son iguales a los ángeles, son hijos de Dios, son hijos de la resurrección. Mire qué hermoso, son hijos de Dios, hijos de la resurrección. Ese va a ser tu nuevo título cuando llegues a las moradas celestiales. Amén. Ok. ¿Qué significa eso? Jesús y luego los apóstoles nos revelan, ya se lo he dicho muchas veces, que la historia de la humanidad se divide en dos épocas. La era presente, que la Biblia se llama este siglo. Diga conmigo, este siglo. Y la era futura o el siglo venidero. Dígalo, siglo venidero. Y este presente siglo, Jesús nos está diciendo ahí, se lo dijo a los saduceos y a nosotros también. Esta época que comenzó a partir de la rebeldía del hombre contra Dios en el Edén, está caracterizada por algo. ¿Te ha escuchado por ahí que hay dos cosas que usted no puede evitar en la vida? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La muerte y los taxes. El 15 de abril y morirse, ¿ok? Este mundo, esta vida presente, tiene una característica final: la inevitabilidad de la muerte. La inevitabilidad de la muerte. Nos guste o no, todos nos vamos a morir. Aquí hay unos que están más adelantaditos, otros más atrasaditos. No voy a decir nada, no los voy a molestar. Mire, yo espero que cuando termine de hablar hoy, los que están bien adelantaditos salgan gozosos de aquí. Porque esta es la doctrina más importante de la palabra. Que tú sepas para dónde vas cuando tus ojos se cierren en esta tierra. Eso se llama la esperanza de gloria.
¿Me entendió? Bien importante que me escuches con toda la intención de tu corazón. ¿Bien? La inevitabilidad de morirte. Y eso nos duele. En esta vida presente, no sé si le pasa a todos los que ya han llegado a una edad más madura y dicen, pero es que yo por dentro me siento todavía como un nene, como una nena. Todavía los anhelos que tenía están ahí. Y las 20 cosas que querían hacer, yo creo que no he hecho ni media. ¿Cómo es posible que se me fue la vida de entre las manos? Sí, pero ¿y por qué es así? Salomón lo dijo en Eclesiastés, Él puso eternidad en sus corazones. Porque tú fuiste hecho a la imagen y semejanza de Dios. Tú no fuiste hecho para morir. Pero el pecado trajo esta maldición sobre nosotros. Por eso nos agarramos con uñas y dientes. Las hermanas que están aquí, las pomadas, los estiramientos, todo lo que pueda hacer, a ver si le hago fuerza al tiempo. Pero siempre al final el tiempo hace fuerza contigo. ¿Por qué se ríen? Ay, pastor, te da la fortuna. La guerra contra la muerte. Todos estamos destinados a envejecer, a enfermarnos, a morir. Y es algo de lo que no tenemos control. Y nos molesta. Porque estamos haciendo una vida completa y planificamos lo que vamos a estudiar y con quién nos vamos a casar y qué vamos a comprar y dónde vamos a viajar. Y de momento llega esa cosa que no entendemos y corta nuestro tiempo. Y me quedé sin hacer lo que quería porque eso está ahí. Eso es una maldición sobre la humanidad. De hecho, es tan así que la Biblia dice que el último enemigo que Jesús va a vencer es la muerte. Entonces yo quiero que usted entienda que el casamiento, digo, hoy en día la gente no lo cree, pero el casamiento y la cría de hijos, la procreación y la cría de hijos es la única manera de que la raza humana no se acabe. Me tengo que dejar a alguien, porque si no, pues se vacía esta cosa, ¿no? Parece que queremos vaciarla antes de tiempo. Queremos vaciarla antes de que Cristo venga porque ya nadie quiere tener bebé. ¿Okay? Así que la procreación existe para eso. Dios tiene un propósito y un plan. Pero en el siglo venidero, dice Jesús, la época que va a ser inaugurada cuando se abran las nubes y Jesús regrese a la tierra con poder y gloria, dice que será una eternidad sin dolor, sin sufrimiento, ni muerte. Búscame Apocalipsis 21. Se lo he leído muchas veces. Yo necesito que usted lo vea hoy conmigo. Apocalipsis 21, 3 al 5. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Vamos, todo el mundo. 1, 2 y 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dame el 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, siglo presente, pasó. ¿Qué dice luego? Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas, siglo venidero. Y me dijo: porque estas palabras son fieles. Miren eso último que está escrito ahí. Dile a mi pueblo que lo estoy poniendo por escrito, que yo lo voy a hacer. Den un aplauso al Señor. Escríbelo, porque esto es fiel y verdadero. Hay otro nivel de existencia, hay otra vida diferente para todos los que me amen. Hermano, ¿ustedes me aguantan? Esto está precioso, pero necesito que ustedes me aguanten. Yo sé que sí, están ahí pendientes, pero aguántenme unos minutitos más, ¿verdad que sí? Porque es que le voy a meter Biblia por ahí para abajo, que esto va a ser. No es por si acaso no leen la Biblia esta semana. No, esto es por si no la leyeron. Porque esta semana tienen que leer la Biblia todos, ¿ok? Estamos, ok.
Lo que Jesús está diciendo ahí a través de Isaías, de Juan en el Apocalipsis, va a haber una manera de vivir en la eternidad que es diferente a la presente. ¿Ok? Cuando Él dice, los que sean dignos de alcanzar la vida venidera, los que se han resucitado entre los muertos, ni se casan ni se dan casamiento. ¿Por qué? Porque es otro nivel de vida, es otra cosa que no podemos entender. Como ya no va a haber más muerte, no hace falta más hijos. ¿Lo entendió? Como ya no va a haber más muerte, no tiene que seguir creciendo la humanidad. Va a estar la gente de Dios con Dios en Él por la eternidad. Pastor, no me gusta eso que va a pasar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, mis hijas. No vamos a hacer familia, no nos vamos a conocer en el cielo. ¿Cómo esta cosa va a funcionar? ¿Qué va a pasar con la pobre mujer y los 7 maridos? Hermano, claro que nos vamos a conocer. ¿Usted no le van a bojar el chip de la memoria? No, se lo van a dejar enterito. Además, le van a arreglar algunas cosas que tiene allá arriba dañadas. Ok. Claro que nos vamos a conocer, pero va a ser una experiencia de vida totalmente diferente, que tú y yo no podemos entender. El nivel del amor y la familiaridad que tenemos hoy con nuestros seres queridos, yo con mi esposa, con mi hija, con mis padres, con mis hermanos, no se va a comparar con el amor perfecto que vamos a experimentar en la eternidad con Dios. Todo lo que vivimos aquí es una sombra, un símbolo, una idea de lo que viene. Cuando yo les hablé el viernes acerca del amor entrañable que tiene un padre, una madre por un hijo, eso es un amor extremadamente imperfecto con respecto al amor de Dios. Cuando estemos frente a Él, todo va a ser diferente. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. Tú y yo no tenemos idea de lo que vamos a vivir. Tú y yo no sabemos cómo va a ser. La palabra no nos da más detalles acerca de la eternidad. Y en nuestra humanidad finita, pequeña, que se acaba, limitada, esta humanidad no nos permite entender lo infinito y lo majestuoso de Dios. Y por eso es que los apóstoles se refieren a esto como la esperanza. Va a pasar algo en la nueva vida que va a ser infinitamente más bello, infinitamente superior, infinitamente más hermoso. Y de ahí en adelante, viendo que la vida seguía siendo dura y de hecho convertirse a Cristo se le hizo más dura la vida, decían, pero tenemos la esperanza. Diga conmigo la esperanza. La esperanza. Y cuando usted va por todas esas cartas, va viéndolo a todos ellos, mezclando la esperanza con todo el proceso de la salvación. El apóstol Pablo le escribe a Tito, capítulo 3, 4, 5 y el 7. Se lo voy a leer rapidito, pero por favor, míralo conmigo. Pero aquí habla de cuando el Padre envió a Cristo a la cruz, lo que ocurrió el Viernes Santo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, ¿qué fue lo que pasó cuando el Padre amó a los hombres? De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Dio a su Hijo. De eso está hablando Pablo ahí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, versículo 5 dice, nos salvó. La cruz de Cristo. Llévame al 7. Y en el 7 dice, escuche bien, léalo conmigo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La salvación me regaló una herencia. Pablo dice la herencia incorruptible que está en los cielos. ¿Sabe cuál es la herencia? La esperanza de la vida eterna. Cuando llega la resurrección de Cristo, lo que estamos celebrando hoy, Pedro habla de ella. Primera de Pedro 1, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo. ¿Cuándo es que tú renaces? ¿Cuándo es que tú renaces? ¿Cuándo tú eres hecho un hombre nuevo? Bendito sea el Señor, este cuyo están colgados.
Cuando te conviertes a Cristo Jesús y pasas de muerte a vida y eres hecho una nueva criatura. Y dice Pedro, el que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? ¿Para qué? Para una esperanza viva. ¿Cómo esa esperanza llegó? Por la resurrección de Cristo. Nosotros estamos disfrutando en el día de hoy. Nos va a pasar a nosotros también. Lo que a Cristo le ocurrió nos va a pasar. Dice, como Él fue resucitado, tú eres salvo para la esperanza de tu resurrección. ¿Lo crees o no lo crees? Dice la Biblia que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de las grandezas de Dios. En Efesios 1, 17 y 18, Pablo viene y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, miren, el Espíritu Santo está para enseñarnos todas las cosas, ¿se acuerdan? Que Jesús dijo, me voy, pero les voy a dejar un consolador para que Él les recuerde todas las cosas que yo he dicho, para que les enseñe todas las cosas. Dice, pues que el Dios de nuestro Señor, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento, que sepas lo que ganaste. Y escucha lo que dice después, versículo 18, alumbrando los ojos de tu entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la cual te llamaron, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Cuando el Espíritu Santo te trae y tú te conviertes a Jesucristo, te regala la esperanza de la vida eterna. Porque hasta ese momento tu único fin seguro era la muerte. ¿Lo entendiste? Está bien, uno más. Esto está como los himnos, un texto más. Tito otra vez, Pablo hablándole a Tito, capítulo 2 le dice, este es el Espíritu Santo hablando de tu vida y de la mía. Véalo conmigo, vamos. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, eso es cómo vas a vivir hoy. Vivamos en este siglo, ¿cuándo? Ahora, para el siglo venidero, pero ahora vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuándo llega? La manifestación gloriosa de nuestra. ¿Sabes lo que dicen todos esos textos que yo te he leído? Que cuando tú te levantes mañana por la mañana, tú le das gracias a Dios por el día. Tú le dices, Señor, ayúdame a vivir en piedad, en santidad y en virtud, porque quiero mi herencia. ¿Sabes cuál es mi herencia? Que el día que me saques de aquí, que me llames a tu morada, yo me presente ante ti y tú me digas, ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Dale un aplauso a Dios, vamos. Vamos. Por lo tanto, lo que hemos estado gozando este fin de semana, Jesucristo vino a esta tierra a llevar en sí mismo el precio de esa reconciliación con el Padre, volvernos a agarrar con el Padre que nos ama. En la cruz el Hijo ofreció al Padre su vida en lugar de nuestra muerte. Tú y yo nacimos para morirnos. Y la cruz significa que Jesús agarró esa muerte eterna, se la echó encima para regalarnos la vida eterna. ¿Cómo sabemos que lo que Él hizo en la cruz fue aceptado por el Padre? ¿Cómo sabemos que cuando Él se subió a la cruz y murió, la totalidad de mi deuda fue pagada? ¿Cómo yo lo sé? La Biblia dice que eso ocurre cuando el Padre saca al Hijo de la tumba. Porque la muerte que murió fue suficiente, diga conmigo, suficiente para pagar el precio de todos los que Él ama. Por lo tanto, no tenía ya que morir más. Lo levantaron y ahora Dios está totalmente libre para regalarnos a ti y a mí la vida eterna.
Y esa salvación que Jesús nos regaló contiene la promesa de la vida eterna en Dios. Como te dije ahorita, un nuevo nivel de vida sobrenatural, la cual vamos a disfrutar todos los santos por toda la eternidad. Cuando escuchamos estas cosas, puede ser que nuestra incredulidad se meta como los saduceos. Pastor, eso suena muy a Hollywood, eso suena extraño, suena... La pregunta es, ¿tú crees que Dios puede hacer eso? ¿Tú crees en las Escrituras y en el poder de Dios? Si no, eres como los saduceos. Tú tienes que creer que esto es cierto, que esto es real. ¿Sabes por qué es importante? Porque mientras no tengas tu mirada en lo que viene, vas a seguir pendiente a lo que tienes. Y tú no puedes seguir viviendo tu vida cristiana mirando los dolores y las angustias del tiempo presente. Uno se levanta por la mañana sabiendo hacia dónde va y reconociendo tu esperanza. Vives a la luz de eso. Gracias por lo que hiciste por mí. Gracias para donde voy. En el tiempo que me quede, quiero servirte. ¿Lo ves? O vives quejándote de lo que no has logrado acá, o vives glorificando a Dios por lo que ya Él hizo para ti. Dale un aplauso al Señor, por favor. Eso el apóstol Juan, en primera de Juan nos dice, amados, ahora somos, vamos, léalo conmigo, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios aquí? ¿Cuántos han aceptado a Jesucristo como su Salvador? ¿Cuántos son de la familia del Rey? Pues vamos, ahora, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no sabemos cómo va a ser esa vida futura. Dice, pero sabemos que cuando Cristo aparezca en las nubes, nos van a cambiar. ¿Se acuerdan cuando Pablo dice, y cuando se abran los cielos, al sonar de la trompeta, a un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados para estar con Él por toda la eternidad? Mira cómo lo dice Juan, cuando Él se manifieste, inmediatamente seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pastor, eso suena a una película de Marvel o algo así, de Hollywood. Esto es mucho mejor. El fin de este siglo va a llegar. Y más pronto de lo que parece. Miren, y aunque se tarde 1000 años más, para Dios 1000 años es como un día. Y si se tarda 1000 años en Jesús aparecer en las nubes, tú no aguantas 1000 años, tú te vas ahorita. Así que el fin o te llega a ti o nos llega a todos a la vez. ¿Me entendió? El fin va a llegar. Nos vamos a confrontar con nuestro destino eterno. Los ángeles le hablaron a Daniel. Este es el último texto en el nombre del Señor. Se acabó. Miren, la página está vacía. Este texto para mí es espectacular. Daniel 12, el último capítulo de Daniel. Cuando él le pregunta, ¿y cuándo van a pasar todas estas cosas que tú me has mostrado? El ángel le dice, Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que en la Biblia dormir en el polvo es que se murió. Porque desde el punto de vista del ser humano en la tierra, ¿dónde están tus padres? Los que se murieron, pues están en el polvo, ya no existen. Si muchos de los que duermen en el polvo serán. Los saduceos no querían leer a Daniel, así que no leyeron esto. ¿Lo ves? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Seremos transformados como Él es. Cuando Juan lo vio en el Apocalipsis, dice que Él brillaba, que era otro nivel de existencia que no se entendía y que Juan lo vio y cayó como muerto al suelo. Y Jesús lo tocó y le dijo, no temas, tranquilo, que esto lo vas a disfrutar tú también.
Y a Daniel le dijeron lo mismo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas perpetuas eternidad. Yo borré un texto que no se lo iba a traer, pero se lo traigo de una vez. Y al final le dice a Daniel, ¿y tú? Tú vas a dormir con tus padres. Y al final de los días te despertarás para recibir tu herencia. Esa es la promesa de Dios para todos los que estamos aquí. Los que están más usaditos aquí. Los que tienen el tacómetro encogidito bastante. Sí, papi, tú eres uno de esos. Uno se asusta. Uno no sabe. Yo recuerdo a mi abuelo. Mi abuelo se pasaba hablando todo el tiempo de la muerte. Mi abuelo era un santo de Dios. Aquello era otra cosa. Yo me dormía en el regazo todas las mañanas allí. Le dejaba el chichito en la oreja y me dormía así, ¿no? Y él ponía a cantar himnos antiguos. Mi abuelo tenía miedo a las cosas, miedo. Todos nos asustamos. Pues no sabemos cómo es eso. No sabemos cómo nos va a llegar. ¿Qué va a pasar con los que quedan atrás? La palabra de Dios está escrita ahí para que la creas. Todos los textos que te leí, que fueron muchos, yo sé que me tardé hoy, es para decirle a todos mis hermanos que están aquí, los adultos ancianos que están por irse, no tengo miedo a decírtelo, vas a dar el brinco más hermoso de toda tu vida. Y yo quiero que toda la iglesia esté preparada para que si a alguno de ustedes le toca visitar a un hermano en su lecho de muerte, que todos estemos listos para recordarle los textos y decirle, en unos minutos vas a ver al rostro del Señor. En unos minutos, todo lo que escuchaste, todo lo que te enseñaron, todas las promesas de Dios que Él firmó y dijo, escríbelo porque soy fiel y verdadero. Las vas a ver. Te van a recibir los ángeles del Señor. Te van a llevar frente a su presencia y estarás allí en la eternidad. Tan es así que en Hebreos 11, cuando está hablando el autor de los héroes de la fe, en un momento dice, y esa nube de grandes testigos que tenemos allí, y dice luego, y los espíritus de los santos hechos perfectos delante de Dios. Allí está mi abuelo. Cuando mi padre se muera, yo estaré frente a tu féretro y yo voy a decir, lo hicieron perfecto y está frente al Padre. Cuando tú sabes que la historia del Evangelio toda gira en torno a esa vida, te voy a rogar y pedir que comiences a ver, escúchenme por favor, que comiences a ver esta vida a la luz de la que viene. Muchas cosas van a cambiar en ti y en mí. Muchas cosas van a cambiar. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias por la celebración que tenemos hoy de la resurrección de Cristo. Y lo que eso implica para nosotros, esperanza de vida, herencia incorruptible para los santos. Y nos pides que cuidemos nuestra herencia, porque de aquí nada nos vamos a llevar. Así que todo lo que le estamos invirtiendo a esto acá abajo, que tengamos cuidado y sabiduría, porque nos tenemos que invertir para tu gloria, porque llegará el día donde nos llamarás, para que presentemos el fruto y para que gocemos lo que tú ganaste en la cruz del Calvario. Te damos a ti toda gloria y toda honra, toda alabanza y toda adoración. Gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús.